Bien comenzado el curso literario, lo inauguramos ayer con una primera presentación. Nuestra querida María Pilar Cabero nos convoca de nuevo para anunciarnos la aparición de una nueva obra. Estábamos hablando ahora de que hace algo más de una década tuve ocasión de conocer a esta mujer, a María Pilar Cabero, que había jalonado brillantemente una carrera profesional docente y que, titubeante, dubitativa, pues nos planteaba la posibilidad de publicar sus versos, sus poemas. Poemas que había escrito a lo largo de su vida, pero que no consideró oportuno publicarlos. Alguno ya ha sido publicado, pero no en forma de libro. Recuerdo nítidamente pues esos primeros momentos, ¿no?, cuando ella, de manera sencilla, modesta, con esa grandeza que tienen las mujeres y los hombres sencillos y modestos, sin grandilocuencias, sin alaracas, pues nos decía sencillamente que tenía una vocación literaria que ahora quería desarrollar, ahora tenía tiempo de poder desarrollar. Fue un proceso muy grato. Nos conocíamos un primer libro en el que ella, la mujer que, como digo, tenía tras de sí una brillante trayectoria docente, aceptó de buen grado nuestras sugerencias, nuestras propuestas. Y le nació su primer hijo de tinta y papel, su niña. Yo creo que han sido casi todas niñas hasta que llegó Romeo, todas sus hijas de tinta y papel hasta ese momento han sido niñas, ¿no? Y recuerdo que disfrutó, que gozó todo ese proceso. Y luego en siglos corroboró su vocación. Ella quiso ser siempre poeta, pero los que fuimos conociéndola sabíamos que guardaba historias que tenía que transformar en libros, que tenía que narrarnos, contarnos. Y bueno, pues tardó un poquito en hacerlo. Sin embargo, yo creo que la necesidad de hacer un acto de justicia poética y literaria pues posibilitó que escribiese su Orosia. Un libro emblemático. También fue niña y yo creo que con Orosia de alguna forma ella proyectó muchas vivencias, incluso angustias, recuerdos no siempre gratos, pero fue un acto de justicia literaria y poética, porque convirtió a Orosia en personaje literario que ha trascendido las barreras geográficas y culturales que podíamos imaginar que iba a tener como bueno, pues, contexto cercano o posible para los lectores. Y cosechó lectores poco a poco a través de los 8 libros que ha publicado, 8, en apenas una década. Casi con una periodicidad meridiana, prístina, anual, nos ha ido convocando para ofrecernos obras que ha ido cuajando con, yo creo que igual que nacen los niños de carne y hueso, con sufrimiento, lo de sangre ya es exagerado, ¿no? Somos literatos, pero sí con sudor y con pena muchas veces, y sobre todo con mucho trabajo. Creo que se tiene que sentir orgullosa. A día de hoy, este 8º libro la ratifica como una escritora de éxito, no controvertida. Controvertido puede haber sido alguno de sus libros, pero ella no es controvertida. Y Romeo. Si me lo permite Jaime, porque estamos haciendo un poquito de tiempo para que llegue la otra presentadora. Y por fin empieza a obtener ese reconocimiento del público, de los lectores, y el próximo mes, durante el mes de octubre, se le va a tributar un merecidísimo homenaje en la Universidad de la Manuba de Túnez, donde 5 profesores hispanistas están preparando trabajos sobre su obra. Trabajos que serán posteriormente publicados con un estudio introductorio del presidente de la Asociación de Hispanistas Árabes, el profesor Pidane, que es el que ha promovido ese reconocimiento universitario, literario, pero en el contexto universitario. Yo creo que ella tiene que estar satisfecha, porque aunque efectivamente el escribir los libros no es fácil,
como decíamos antes, pero yo creo que cada uno de sus hijos ha tenido un destino positivo, ha tenido la recepción también por parte de los lectores, que bueno, que ella no se esperaba al comienzo, ella tenía muchas dudas al respecto, pero incluso las ediciones que han salido en América de algunos de sus libros le han permitido cosechar también críticas muy positivas sobre su obra. Y yo he tenido el placer de acompañarla. Hemos sido pues, compañeros de viajes, hemos tenido ilusiones compartidas y yo estoy seguro que el próximo mes de octubre pues, voy a disfrutar casi tanto como ella cuando tenga ese reconocimiento por parte de las autoridades académicas tunecinas y árabes. Yo creo que eso no es casualidad. Eso lo ha podido cosechar gracias a su trabajo, a su constancia, a su ilusión y a su buen hacer. Y hoy, en todo caso, nos toca hablar de la última obra. Una última obra que yo no sé si forma parte de una trilogía, de una tetralogía o de una pentalogía. Ya no lo sé, no lo sé. Lo que sí es cierto es que forma parte de esas novelas testimonio que inició con Orosia, que continuó con Romeo y que ahora tiene la continuidad con Maracanda. Maracanda tiene mucho más que ver con Romeo que con Orosia, pero también tiene que ver con Orosia. Sin embargo, yo creo que habría que incluirla en esa posible trilogía o tetralogía de las novelas en las que está narrando de manera muy literaria, eso sí, a veces increíble, porque a veces la realidad supera la ficción, o casi siempre la realidad supera la ficción, y con personajes que ya no resultan familiares, porque ese Romeo que nos sorprendió a propios y extraños, que hizo que tuviese, como digo, muchísimos lectores y lectoras y que de alguna forma se sorprendiesen con sus andanzas, continúan en Maracanda. Ya creo que como personaje que va cediendo el protagonismo, va pasando a ser el personaje secundario, todavía no, sobre todo en el comienzo no cede el protagonismo tan fácilmente, ¿no? Pero va pasando ya a un estado de personaje literario. Yo debo reconocer que en este contexto, en este clima de confianza, que a mí me sorprendió mucho el primer capítulo de Maracanda, porque pensé que Romeo se había quedado atrás, pero no. Romeo nos empieza sorprendiendo con su estilo, con sus formas, con su manera. Y debo decir que me enganchó igual que en sus obras anteriores y que luego hemos ido descubriendo en el desarrollo de la obra aspectos, yo no sé si reales o inventados, de los distintos personajes y, por supuesto, el personaje que empieza a tener cada vez más protagonismo es el que aparece en la cubierta de este libro y que, como veis, es una composición en la que aparece María Pilar Cabero, con unos cuantos años menos, en un viaje, en un tránsito, y con esa bolsa de viaje que a mí me sigue sorprendiendo siempre. ¿Cómo es posible que en una pequeña maletita de mano pueda llevar siempre todo lo necesario para viajes que hemos realizado transatlánticos, para viajes que hemos hecho a África, donde la climatología y las circunstancias nos obligaban un día a estar en una recepción diplomática con traje de gala y al día siguiente estar en pleno desierto o en lugares donde la vestimenta tenía que ser forzosamente muy distinta. Hemos querido embarcar al personaje que se empieza a convertir, como digo, ya en esta obra, en el absoluto protagonista, que termina siendo ya protagonista y que yo creo que en el siguiente de esta trilogía o tetralogía, ella nos dirá, pues nos va a traer hasta el presente para dejar constancia de un recorrido personal y literario rico, intenso, fructífero y que comparte con todos sus lectores. Solo me resta agradecerle la confianza que ha depositado en nosotros, una confianza incondicional, debo decirlo,
y nosotros intentaremos hacer lo que hemos hecho hasta ahora, darle esa proyección internacional. No solo vamos a estar juntos en el homenaje y en las jornadas de Túnez, sino que volvemos y a la semana siguiente la vamos a la Feria Internacional del Libro. ¿Perdón? A los 2 días. Escasos, porque regresamos de madrugada el domingo y el miércoles también de madrugada, a primera hora de la mañana, estamos volando a la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, la más importante del mundo, donde ya estuve el año pasado, donde dejó una historia muy positiva, donde estuvieron otros compañeros, otros escritores, y donde este año pues esperamos, ya que España es el país invitado, que el protagonismo de nuestros autores, de Pilar, de Socorro y de otros 20 y tantos, 26 que van a viajar con la delegación del grupo editorial Sierra Pigmalión, pues nos depare sorpresas gratas. Yo estoy convencido, igual que el año pasado, ¿no? Y ahí pues nos reencontraremos con esos lectores desconocidos, internacionales, de otras lenguas y culturas, a los que ya sorprendió Romero, pero yo creo que va a sorprender mucho más Maracana, ¿no? Por ese lado más humano, por ese toque más femenino, de ciertas acciones, pero sobre todo yo creo que por la autenticidad de la historia. No sé si sinceridad, ¿qué más da? Si es sincera o no, es muy auténtica, y como digo, a veces incluso resulta increíble dentro de esa autenticidad. Pero es la magia de la literatura, que puede generar mundos ficticios muy reales y que nos puede ayudar a evadirnos del mundo real, creando otros parámetros. Por tanto, querida Pilar, muchas gracias. No quiero desvelar más aspectos del libro, porque tienes dos magníficos presentadores. Una persona que, de ser alumno, se convirtió en amigo, se convirtió en una persona que propició y que participó en un celebrado y merecido homenaje. Tenemos pendiente organizar una exposición con todos los libros de María Pilar Cabero, pero ese homenaje fue muy bello, muy sugerente, emotivo, adecuado, que ahí también estuvimos con nuestra querida Socorro Mármol, que con esa cara, yo no sé si de circunstancias o de susto, porque está recién llegada, del otro lado del Atlántico, y está pues también a punto de preparar las maletas, porque también estaremos juntos. No las has deshecho. No las has deshecho, estará también, ella sí. La verdad es que Socorro viaja con dos maletas, como hacemos lo que no somos capaces de ese ejercicio, ¿no?, de concentración que hace nuestra querida María Pilar. María Pilar, muchas gracias. Espero que esté satisfecha en esta ocasión, pues además quería que estuviese iluminado e ilustrado con una serie de fotografías con color, de lugares, de personajes, que yo creo que hacen que el libro se convierta también en un compañero, ¿no?, que a través de esas ilustraciones nos permite hacer una lectura paralela, ¿no?, de las vivencias de estos personajes. Gracias, Jaime, gracias, Soco, y gracias a todos ustedes, a todos vosotros, porque lo decía ayer cuando inaugurábamos este curso. A mí me gusta establecer el paralelismo con el curso escolar, porque al fin y al cabo, como decía uno de mis hijos en un congreso de escritores sensivos, donde también tiene mucha recepción y mucho apoyo y mucho eco María Pilar Cabero, los escritores somos como los escolares, de alguna forma un poco díscolos, no siempre manejables, pero pues tenemos un paralelismo considerable con los escolares. Entonces vamos a empezar de manera didáctica y pedagógica este curso. Vamos a hacerlo también de una manera, yo creo que muy provechosa, ¿no?, con una obra interesante, y deseo a todos que tengamos pues un curso agradable y en el que obtengamos magníficas notas, sobre todo en vivencias, satisfacciones y en lecturas provechosas o maravillosas. Muchas gracias a todos. Y ahora le doy la palabra a Jaime Dos Santos, historiador de arte, periodista, escritor, una persona que yo creo que también quiere bien
María Pilar Cañas. Nos ¿Quién queremos. va? Yo lo primero, si me lo permiten, voy a intentar decir lo que siento, pero lo voy a hacer de pie por varios motivos. Uno, porque esta silla es para Socorro, que es quien tiene que estar sentada a la derecha de Pilar. Sí, por A favor. la derecha del padre. Es el lugar de la autora y es un honor que yo esté Os ocupándolo. aseguro que la edad... No es por la edad, es por mi mujer y eso ya es bastante. Segundo, y por ser prácticos, porque luego yo me tendré que ir a votar y no quiero hacer ningún feo. Y tercero, porque cuando acabe mis palabras, mi sitio es ahí, que es donde he estado siempre. Cuando a Pilar Caballero me tocaba escucharla, porque yo sigo siendo alumno de esta mujer impresionante e imprescindible en mi vida. Voy a hablar de mí, primero porque los políticos tenemos un ego absolutamente desmesurado, y segundo porque soy quien soy en gran medida gracias a personas como Pilar Cabero o Manuel Neila, que fueron mis mucho más que profesores, porque me acompañaron durante una época difícil para todos, pero en concreto para mí por motivos personales que les voy a explicar, no tengan ninguna duda. Quiero agradecer a la alcaldesa de Morate y a sus concejalas Perales. Quiero agradecer a la alcaldesa de Perales y a las dos concejalas que estén aquí, porque demuestran siempre el profundo cariño que tienen a Pilar, el profundo respeto que tienen a la, seguro, más ilustre de las vecinas de ese municipio, por algún motivo, querida Pilar, que es que has ilustrado a cientos de jóvenes de toda esa comarca y que todos, créeme, guardamos inmensos recuerdos de ti. Yo tengo 4 hermanas, las 4 han sido alumnas y todos coincidimos, y es de las pocas cosas en las que coincidimos. En Perales, si me permites, es Doña Pilar. Bueno, pues para mí es Pilar, que fue la persona que me descubrió la belleza, y por eso digo, yo ahora mismo soy, desde hace una hora, el portavoz de Cultura en el Senado, porque soy senador del Reino de España, soy secretario nacional de Cultura del PP, he sido consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, y todo esto en parte por Pilar Cabero, porque yo cuando estaba en aquel primero de bachiller, porque fuimos un instituto que nos tocó catar con la experiencia de ser los primeros en probar lo que significaba aquello de la ESO, que hoy está a punto de que desaparezca, y tocaba elegir una especialidad. Yo sabía que a mí me gustaban las letras, porque lo que no sabía era casi sumar. Y entonces conocí a 2 personas, Manuel Neila, que me abrió la puerta de la literatura desde un punto de vista emocional, es decir, no sencillamente hacer lecturas que eran las obligatorias y sobre ellas intentar conocer algo, sino profundizando en lo que había detrás de cada una de esas palabras. Y en eso es donde realmente, como alumno, radicaba la belleza de lo que hombres y mujeres, a través de sus palabras, habían pretendido. Pero claro, llegó segundo de bachiller y tuve la gran suerte de que además ese año a Pilar le tocó dar Historia del Arte, pero también Geografía de España, con lo que la dosis de Pilar Cabero era doble. En Geografía de España y en Historia del Arte saqué matrícula de honor. Esto se lo digo a ella, sin lugar a duda, pero mientras que en Geografía de España descubrí que nuestro país es rico por muchos motivos, en Historia del Arte descubrí mi vocación, mi pasión y sobre todo mi futuro. Yo creía que quería ser actor, y es algo que todavía, de alguna manera, me caracteriza, quizá también por eso, querida alcaldesa, me haya hecho político. Pero después de pasar por las clases de Pilar, lo que descubrí es que mi pasión era la historia del arte. Y sobre todo, como dice Dostoyevsky, que solo la belleza salvará el mundo. Estamos en momentos complicados en los que, desde luego, salvar el mundo es algo que a todos nos compete, porque en nuestras responsabilidades tenemos mucho que aportar. Pero en aquellas clases que durante un año recorrían la historia universal de la belleza, conocí a Pilar, conocí todo lo que habían hecho los que nos precedieron, pero me conocí a mí, gracias a ella y a sus explicaciones. Porque con Pilar el románico no es sencillamente un tipo de arquitectura que proviene de, ¿no? O el gótico es el paso siguiente en el que la luz de Dios. Con Pilar todo era una poesía. Y vivir permanentemente en una poesía e intentar comprender la experiencia sensible del hombre con una mujer como ella, lo que te hace es abrir oportunidades. Todas sus clases eran magistrales, porque además era capaz de combinar lo más elevado con cuestiones que a quienes vivíamos en Arganda además nos parecían especialmente interesantes y que aparecen en este maravilloso libro, como esa realidad, esa defensa, yo diría que casi numantina, que hacemos los que somos de allí, que Miguel de Cervantes, con permiso de los alcalainos, no es de Alcalá, sino de Arganda del Rey, porque lo normal, querida Pilar, y ese tú me lo enseñaste,
es que su madre fuese a dar a luz a casa de sus padres, que eran de Arganda, y que están, de hecho, enterrados en la iglesia de San Juan Bautista, iglesia que conocí después de haber hecho la comunión y haber ido a misa cada domingo durante muchos años con ella. Porque no es lo mismo entrar en un templo como aquel iniciado en el siglo XVI a rezar que de la mano de Pilar Cabero, que es quien realmente te abre todos los secretos de esa edificación. Después de eso la relación ha sido constante. Yo acabé el instituto, empecé Historia del Arte y me gustaba ir a visitarla al zoco cuando estaba en un despacho, porque le tocaba hacer otras labores docentes, como casi observadora, para que la cosa siguiera funcionando. Y desde entonces, cada vez que he podido, la he recordado, pero sobre todo cuando no está ella. Porque yo siempre digo que tengo tres pilares en mi educación, que son Pilar Ruiz, que fue mi profesora de teatro, Pilar Díaz, que era mi profesora de historia, también en el Instituto del Carrascal, y Pilar Cabero, que fue mi primera profesora de historia del arte. Mis tres pilares que hicieron que, por vocación absoluta y con una nota buenísima de corte, quisiera hacer historia del arte, que con un 5 casi te daban las gracias por haberla elegido en la Universidad Complutense. Desde entonces todo ha sido, de alguna manera, un sumar experiencias en todo lo que tiene que ver con la belleza, y siempre con Pilar como referente, porque ¿qué os voy a decir después de leer sus libros? ¿Qué os voy a decir después de haber compartido tiempo con ella? Es un ser excepcional en todos los sentidos. Y ella en Romeo habla, ¿no?, de las parejas que son que se salen de lo que llamamos normativo. Yo me salgo de lo que se llamaba normativo, por eso fue tan importante encontrar a Pilar y a Manuel, pero cuando tú tienes 15, 16 años, tienes pulsiones sexuales que no eres capaz de controlar, y hay quienes, no muy educados, te insultan con determinados vocablos que dos personas de su sensibilidad y tan importantes para un chaval que sencillamente quería crecer, se hacen ventanas por las que no tirarse, sino todo lo contrario, dejar que entre la luz. Y la luz entraba cuando cogíamos la Vespina y nos íbamos, esta vez sí, a Morata, a estudiar inglés con Selina, esa mujer de belleza y sensibilidad inmensa, y como Pilar y Manuel, de bondad absolutamente ejemplar. Por eso estoy aquí, por eso voy a estar siempre que Pilar me necesite, porque ella está permanentemente en todas mis conquistas, que además han sido algunas, pero todas desde allí, desde Arganda, desde un instituto público, desde la universidad pública, trabajando y asumiendo, como ellos me enseñaron, que solamente a través de la belleza y en el respeto a ella están las cumbres. Por tanto, Pilar, gracias por tus vídeos, gracias por tus palabras, gracias por este capítulo maravilloso dedicado a las mujeres, donde están algunas, además de mis obsesiones. Doña Juana, mal llamada la loca, Juana I de Castilla, terriblemente vapuleada por sus contemporáneos y los que después hemos seguido juzgándola con algo tan machista, además, como llamarla la loca Teresa de Jesús, que de hecho el próximo 25 de octubre arrancaremos con su centenario jubilar, pues se cumplen 400 años de su canonización. Esas otras mujeres, como las que hacen al señor don Miguel de Cervantes ser quien es, y que también aparecen, pero sobre todo esa mujer que viaja, que nos lleva desde Palacios Mudéjares a Mónaco, y que es tú, Pilar Cabero, y que tanto te debemos, tanto te agradecemos, y que yo siempre que puedo voy a hacerte, insisto, este homenaje porque lo mereces. Y sobre todo, de aquí acabo, porque los políticos que encima nos hemos convertido en escritores podemos estar sin parar de hablar el tiempo infinito, sobre todo, Pilar, por saber mirar desde tu posición al fondo de un aula más allá de 25 cabezas, por no solamente ser capaz, sino querer profundizar en lo que había detrás de cada uno de esos chavales de 17 años, con nuestros miedos, con nuestras inseguridades, con todas nuestras vivencias, y absolutamente necesitados de amor en toda la grandeza de la palabra. Por eso, y si aquí hay más docentes, aprovecho para decirlo, qué importante es la docencia, cuánto os agradecemos que paséis por nuestras vidas, y, de paso, por ser administración, cuántas disculpas os tenemos que dar
porque no se os trata todo lo bien que debería ser tratados. Y nada más, que muchas gracias, que me encantó verte, querido Manuel, que ya me voy a mi silla, a la de alumno, a escuchar a Pilar y a Socorro, y que nada, que gracias por estar aquí, porque Pilar se merece esto y muchísimo más. Ya te he presentado antes, que desde el Socorro. Bueno, me has emocionado, Jaime. Es importante desarrollar con dignidad nuestro trabajo, pero que lo que sembramos en los demás aflore de una manera tan emotiva, tan positiva como tú nos has mostrado y compartido. Creo que es para que efectivamente esta María Pilar Cabero, esta doña Pilar, como decís en Perales, que hoy esté aquí como escritora, pero que también sepa que hizo una magnífica labor docente y que eso es algo que aflora en las personas con las que desarrolló su trabajo. Bueno, pues ahora sí, Soco, no te veo demasiado cansada para haber dado un salto transoceánico, para haber transitado casi 12.000 kilómetros. Bienvenida y tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Lo primero que voy a hacer es decir que mi voz está así un poco torcida porque estaba a más de 3.000 metros durante más de 10 días y estoy de esa manera. Antes debería decir, perdónenme por llegar tarde. Durante mucho tiempo, si yo llegaba tarde, un minuto tarde, con Jesús, con mi marido, a cualquier sitio, él mandaba dar la vuelta al chofer y decía, ya no es hora de entrar. Yo debiera no haber entrado, pero ¿cómo no entrar cuando, a dónde vas a esa casa? Con la familia, como tú dices. Quiero deciros que cuando Pilar me pidió que presentase su libro, yo me sentí muy honrada, porque de Pilar siempre se aprende. Aprendí primero a pedirle perdón, aprendí después a admirarla, aprendí a caminar por ella delante de cuadros, delante de personajes, pero de repente descubrí sus libros. Y digo sus libros... Por favor, que se acerca mucho al micrófono. Sí, digo sus libros porque este libro que presentamos hoy no es exactamente lo que yo quisiera referir. Este libro es como esas operaciones matemáticas en que había que despejar una incógnita y X más Y es igual a eso, X es igual a... Y Pilar, en este libro, nos descubre y nos despeja la incógnita de sus libros anteriores. Me explico. Para leer este libro, ella dice, se puede leer sin más. Es cierto. Ella dice, no tiene recovecos, es una literatura lineal que nos va contando historias. Es cierto. Pero para contar esta historia es muy necesario saber por qué, saber de dónde viene. Y esa historia, ella se cuenta, como todos nos contamos, se cuenta en esta historia y nos da un porqué. ¿Por qué es pedagoga? ¿Por qué nos habla de arte? ¿Por qué nos habla de románico? ¿Por qué nos habla de historias íntimas? Quizá hay que arrancar de los otros dos. Orosia nos cuenta, se cuenta a ella misma cuando todavía no es. Cuando todavía es un proyecto que está
y valga la redundancia, proyectando sobre ella lo que luego sería. Y esos dramas, contados de una forma tan aséptica, nada gore, nada dramática, sino esto fue lo que pasó y yo me cuento. Esa es Pilar, esa es una maestra, esa es una pedagoga. Después leí el segundo, Romeo. Leyendo Romeo, y ahora ya sí que quiero meterme con un aspecto de estos libros de Pilar, sin perjuicio de que son riquísimos y tienen muchos otros. Leyendo Romeo me entendí como mujer. Me entendí como mujer porque Pilar se cuenta a ella misma, también con esa sencillez. Y yo, leyéndola, petulante, yo leyéndola, decía, Dios mío, ¿cómo es posible que pensarán el resto de las mujeres si todos hiciéramos igual? Y Pilar, la gran maestra, me enseñó que las mujeres debemos actuar no por lo que digan el resto de las mujeres, sino para enseñarles al resto de las mujeres que hay muchas formas, muchísimas formas de asumir unas determinadas posiciones de nuestros hombres sin necesidad de tirar los pies por alto y decir, ahí te quedas. Y empecé a entender lo que es ser una mujer fuerte dentro de esa fragilidad aparente que tiene Pilar. Pero claro, de repente yo, al terminar Romeo, todavía me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Pero cómo lo hizo? El por qué y el cómo están en este tercer libro. Pilar me ha enseñado con este tercer libro que una cosa es ser infiel y otra cosa es ser desleal. Tengo que admitir que la mayoría de las parejas, en las mayorías de las relaciones, a esta edad ya sé que difícilmente todos, hombres y mujeres, somos fieles. No somos fieles. Aunque sea de pensamiento, aunque sea de sábado, aunque sea de deseo, pero no somos fieles. Y esto es una de las cosas que nos mueve a muchas mujeres a decir, como no me has sido fiel, ahí te quedas. Y sin embargo, esa es la gran lección de Pilar. El que no, ahí te quedas, no. Tú no me has sido fiel, el amor no me ha sido fiel. Y sin embargo, yo sigo a tu lado. ¿Por qué? Porque los dos fueron leales uno al otro. ¿Dónde está esa lealtad? Ahí está el cómo. Pilar en este libro nos enseña cómo supera toda una historia personal que sí, Basilio, sí que es cierta. Lo que pasa es que defíneme certeza, defíneme verdad, defíneme realidad. En su realidad, Pilar nos cuenta ese hombre al que yo amé y ese hombre que indudablemente me amó porque me fue leal, aunque no fiel. Conseguimos hacer nuestra propia vida y refugiarnos cada uno donde podíamos, porque los dos arrastrábamos la cabeza del padre Unaorosa en nuestra propia cesta. Los dos arrastraban la cabeza de sus muertos, aunque no fueran sangrantes, y los dos supieron unir esa terrible experiencia generacional y casi genética, porque va de generación en generación, supieron unirla para ser entre sí leales hasta el final,
hasta la muerte. ¿Es eso amor? Pues no lo sé, el amor, ¿quién me define el amor? Pero sí que es aprendizaje. Pilar, ¿por dónde tira? Por su vocación pedagógica. Este libro es una enseñanza, sí, sobre mujeres, como estoy hablando, pero también sobre arquitectura, sobre sentimientos, sobre recitales, sobre compañeros, sobre modificación de un sistema educativo, sobre alumnos, sobre la vida misma. Y Pilar me ha llevado a la vida misma con este libro. Hoy es el día de Pilar, no tengo que alargarme más, pero créanme, y sobre todo mujeres, créanme, hombres también, créanme, tirar los pies por alto no es la solución. Escribir y escribirse, sí, la del que escribe y la de quienes lo leemos. Gracias, Pilar. Gracias. Qué difícil me lo han puesto. Estoy muy emocionada y no va a ser fácil. No sé por dónde empezar. Quizá voy a empezar por mis compañeros de mesa para seguir luego con el público, en el cual hay también parte de mi vida y de la vida que cuento. Como ha empezado hablando Basilio, empezaré con Basilio, al que efectivamente un buen día en que presentaba uno de sus libros, Charo, delicado, y se presentaba Manuel, pues yo le dije, tengo un poemario, querría publicarlo. Esos eran poemas de toda mi vida, parte de ellos, porque muchos los regalaba, los tiraba, poemas, los primeros de los cuales me los publicaron en el año 61, y hace un poco, ¿verdad? Pero en el que yo había ido desgranando distintos aspectos y no pensé nunca hacer un poemario. Pero las cosas llegan, no se sabe cómo llegan, pero a veces llegan. Y hay que cogerlas cuando llegan. Algunas he soltado en mi vida, no he cogido, pero otras sí. Y en aquel momento, coincidiendo además con la enfermedad de Romeo, que me tuvo, y muy a gusto estuve en aquel momento, 5 años, ¿verdad?, metida en casa, pues pensé publicarlos, y pensé publicarlos por una curiosa coincidencia. Mi vida está llena de coincidencias, aunque dice Basilio que no existen. Y la coincidencia fue que un buen día María, que está aquí, que vivía en nuestro apartamento, que era el amante de mi marido, cuando iba a vivir, le dejamos ese apartamento para que viviera y lo estaba organizando, encontró una libretilla pequeña, que procedía nada menos de cuando yo estudiaba preu, y donde yo había ido metiendo poemitas escritos a veces en sobres en distintos sitios. Yo encontré aquello y me decidí a revisar aquellos poemas, a publicarlos y a seguir escribiendo, porque lógicamente esos poemas los completé, añadí en el inicio de esos poemarios un reconocimiento a los poetas que habían sido mis maestros, y seguí escribiendo poemas hasta 2012, que es cuando Basilio me los publicó. A veces pienso que si a esta chica se le hubiera ocurrido tirar esa libretilla, a lo mejor yo no hubiera escrito. Es curiosa la vida, pero es así. Y es cierta. Pues bien,
le llevé a Basilio esos libros, esos poemas, que se titularían Brisas y Tindas, biografía sentimental, porque es una biografía, de hecho, desde el año 60 hasta cuando lo publiqué. Pero Charo me había hablado de Manuel y a mí me vino en la mente ese nombre. Y busqué en el anaquel, en uno de tantos que tenía, algunos de mis poetas preferidos. Y allí encontré a este señor. Porque resulta que antes de llevarle los libros, yo había estado en Cáceres con aquel señor, con Manuel Leida, que me facilitó el poder ir a Cáceres. Yo nunca podía ir a Cáceres, siempre estaba lleno el fin de semana, gracias a una amiga suya. Y entonces ahí había una serie de poetas que habían ido, creo, a la primera feria del libro. Estuvimos en una cafetería cenando y ahí estaba este señor, joven, atractivo, con una joven también muy atractiva, que está por ahí. Y yo sentí un poco envidia de aquellos poetas, y este señor me regaló un poemario, La Fuente de Jara. La llamas. Y yo encontré el libro, y cuando fui a llevarle mi borrador, le llevé su libro dedicado. Y resulta que no le quedaba ningún ejemplar de aquel libro. Es decir, yo a Basilio lo conocí mucho antes, y él a mí, mucho antes del 2012. Sería en 1996 o 99. Bueno, pues por ahí sería, ¿no? Pues bien, luego hemos seguido juntos, llevamos 10 años, porque este primer libro me lo publicó en 2012 y lo presenté en febrero, coincidiendo precisamente, sin quererlo, pero así fue, con la fecha en que uno de mis grandes maestros, Antonio Machado, era enterrado. Y coincidiendo el día de la semana, que no me acuerdo cuál, que él fue enterrado, curiosamente. Y a partir de ahí se me abrió la vena poética y seguí publicando. Y vinieron Pétalos de Plata, ¿verdad? Y vendría después Policromía, en cuanto a poemas, luego hablaré de la prosa. Y después vendría mi homenaje a otro de mis maestros, que son más allá, se nos fue con sus rosas, y finalmente Miradas. Pero yo tenía además en mi cerebro el deseo, dos deseos. Siempre pensé, cuando me jubile, vale, de escribir la prosa. ¿Cuál? Primero Losia. Primero Losia por los recuerdos de mi madre. Ella estaba obsesionada con la guerra civil. Y yo el drama de mi familia más gordo no lo conocía tampoco. Pero yo siempre recordaba cuando en Navidad y en Huesca se pone la boira, la niebla, con mucho frío, y ella me decía, me acuerdo cuando iba a lavar al Fumen, que rompía el hielo para lavar la ropa de tu padre y la tuya. Y yo quería escribir sobre ella. Y donde había nacido, yo nací en una torre, la casa de campo, cerca de Huesca, precisamente donde pasó Orwell, donde luchó Orwell, donde fue herido Orwell, y la cita a la vez sobre todo lo que hay alrededor. Cuando releía Orwell y me fijé, pues todavía, digamos, el deseo de escribir aquello fue mayor. Pero el drama más gordo de mi familia, como digo, no lo conocía, porque nadie me lo había contado, ni se había contado en Huesca, aunque ahora me he enterado que alguien sí lo sabía. Y en una reunión familiar de la familia de mi abuela, cuando les pregunté dónde estaba la torre, ya no sabía dónde estaba, ya había estado allí hasta el año y pico, entonces me contaron el tremendo drama de mi abuelo, que primero llevé al verso, porque hay una correlación, y aquí lo pongo a veces, entre el poema y lo que me sucede y
cuando escribo las novelas, a veces recuerdo el momento en que escribí el poema, pero en aquel momento y esa misma noche, cuando me enteré del terrible drama de mi familia y de mi abuelo y de toda mi familia, pues yo escribí algunos de los poemas que aparecen en Policromía. Y Policromía, en una parte que llamo Protervia, fue el antecedente en el que estaba escribiendo. Es decir, que Orosia me estaba llamando desde el pasado y era un deseo que yo tenía y que vi cumplida. Pero también había otra cuestión en mi vida y es entenderme yo y entender a este señor. Y entonces en mí estaba, sí, pues cuando tenga tiempo y me jubile, tengo que pensar por qué esto, de dónde surge esa pasión, porque lo que cuento aquí es decir, el choque emocional que yo tuve con él, nada más verlo, sabiendo que ese hombre iba a ser definitivo en mi vida, y que luché un año entero por no seguir, por no estar con él y no lo pude evitar, pues no sabía de dónde me venía. Y entonces empecé a escribirlo y yo sé que hay una parte importante, que es la pasión y el placer. El placer nos ata, la pasión nos ata, y cuando eso nos agarra, primero hay que cogerlo, no se puede dejar pasar de largo. Y segundo, es muy difícil desprenderse. Es una droga tremenda. Entonces yo me vi obligada a poner una parte con un erotismo muy fuerte para tratar de explicar al lector por qué ese enganche con este hombre tan extremista, con cosas muy positivas, con cosas muy negativas y tremendas, ¿no? Y me lancé a escribir la obra y a escribir aquellos recuerdos, incluidas a las muchachas, que aquí está Jaime, que eran de Arganda, las tres están sus nombres, lógicamente, y sus circunstancias un poco ocultas, ¿verdad? Aquellas muchachas de Abril, que fueron sus amantes, las tres, pero que a mí me quisieron mucho. Y que yo sentí un gran afecto por ellas, pero que alguna murió, otras quedaron muy dañadas. Y lo que aquí escribo es que esa carta que pongo en Romeo la encontré en casa, con un afecto tremendo hacia mí y hacia él, de una de ellas que ahora sé que vive en Canarias y está educando a niños con problemas, con deficiencias. Otra de ellas es psicóloga importante. Es decir, mi marido no sé qué tenía, pero atraía a mujeres que valían mucho. Lo vamos a hacer. Bien. Pues fui desarrollando, pero luego hay una cosa escondida aquí, que son los orígenes de las personas. Y el origen de Paco fue muy tremendo, que también lo cuento. Y cuando de niño padece uno el desamor, es muy difícil después funcionar. Entonces, en el fondo, fue una persona que yo creo que buscaba a tantas amantes, buscando rodearse de afecto de mujeres. Esa es una conclusión. Pero aparte de esto, yo fui desgranando también, desde el año 62 que empezaba aquí, lo que es la vida en ese momento, y con él viví yo muchas cosas, desde los temas políticos, indudablemente que aquí están, mi propia vida, sus enfermedades, y conocí el mundo islámico, el mundo árabe, mucho más de lo que yo lo hubiera conocido, y él me trajo a Marjanyar, es decir, que fueron aportes importantes en mi vida, aunque también pasé noches de dolor y otra serie de cosas, ¿verdad? Y eso es lo que voy desgranando en Romeo, que acaba con la muerte de su padre, ¿verdad? Después de todo, de desarrollar 20 años de nuestra vida, en el momento del 62 al 82, es decir, de los últimos años del franquismo y el principio también de la democracia, porque hay también aspectos políticos y muchas personas a las que conocí y muy interesantes. Y quedaba después que acabé con Romeo, después de miradas, pues sentí la necesidad de seguir escribiendo. Es que yo ya tengo la necesidad de seguir escribiendo. Ya no es la necesidad del pasado que he cumplido, sino la necesidad de seguir contando. Y la necesidad es tan importante que es mi vida. Yo vivo para escribir. Tengo que agradecer a este señor muchas cosas.
porque yo pienso que haría yo en ese casero viejo que vivo sin familia, si no tuviera esto. ¿Cómo hubiera pasado yo estos años sin Maracanda? Porque además la ventaja que tenemos, ¿verdad?, que les escribimos, que estamos con Basilio, es que hay toda una serie de actividades alrededor, una serie de amigos, como aquel señor que tenemos al final, un gran conocedor de la literatura, ¿verdad, Francisco? Y un gran amigo, o esta señora, sin haberme unido a este grupo literario. Pero partiendo, siguiendo con el libro, pues bien, Maracana empieza justamente cuando acaba Romeo. Y es curioso, me he dado cuenta ahora, que sin darme cuenta, acabo los libros un poco iguales, es decir, Orosia acaba con la muerte de Andrés, mi padre, que día a día en el libro se sigue su muerte. Romeo acaba con la muerte de su padre. Y en Maracanda, sin darme cuenta, porque efectivamente una de las últimas actividades que yo hice en los viajes con los profesores fue seguir a Jorge Manrique, ¿verdad? Y acabar en inglés. Y acaba el libro cuando aquel señor, Manuel, es el que estuvo recitando la elegía la muerte de su padre. Sin darme cuenta, acabé con la muerte de otro padre. Pero, bueno, ¿qué es Maracanda? Porque, bueno, pues son mi vida desde el año 82 hasta el 2007 que me jubilé. No he querido cerrar el libro hasta el final porque mientras hay vida hay posibilidad de seguir escribiendo sobre ello, ¿verdad? Y en este pues, ha sido muy complicado este libro. Han sido 3 años muy difíciles para todos. Han sido también para mí como para todos, ¿verdad? Pero además, digo, bueno, vamos a ver, este no tiene el drama, las circunstancias históricas de Orosia, no tiene la pasión de Romeo. ¿Qué voy a hacer con este? Bueno, pues hice contar mi vida, lógicamente. Y voy a hacer, por cambiar un poquito el rollo, leer algún fragmento, si os parece, de él, porque aquí están, como os digo, mis circunstancias vitales, hay una especie de paralelismo entre la vida con él, la llegada a casa y los viajes, y hay 2 partes muy importantes. Una son desde el 82 al 90, ahí está la continuación de Orosia. Ahí están los personajes que aparecen en Orosia, pero ya en la ancianidad, algunos con el Alzheimer, mi madre, mi tía, mis otras tías que van muriendo, y yo cuento esas vivencias, esas muertes, pero también me sirven para ir hacia atrás y recordar mi niñez. Y en ese recuerdo de mi niñez están mis primeros cuentos que me inventaba, que le contaba a mi primita. Están esos enganches también con partes de mi juventud. Y esa primera parte llega hasta el 90, que es la muerte de mi madre. Con Alzheimer, también, como su hermana, como la otra hermana, no me he librado de milagro hasta ahora. Bueno, y a partir del 90 ya puedo viajar, y entonces empiezan mis viajes. Esos viajes son distintos. En estos viajes hay distintos planos. Está por una parte el recuerdo a mi provincia, esos viajes que yo hago con la persona a la que le dedico este libro, porque este libro yo se lo dedico a Ángeles Montoy Bravo, la jotera de Huesca, que es como todo el mundo le llama. Ella murió mientras yo escribía el libro, murió el 6 de agosto de 2020. Y están esos recuerdos de mi provincia, el amor a la jota, los pueblecillos que ya empezaban a despoblarse, y hay todos los capítulos en que está ese discurrir por esa provincia que es la mía, unidos al canto y al baile de las jotas y a su propia esencia. Pero hice algo más, y eso también Manuel, que está aquí, sabe, y es que
hubo otra vida en paralelo y otros de mis amigos que ahí tengo, ¿verdad? Que fue Alcaba. Y aquí tengo a Javier, aquí está Pilar, aquí está Miguel Ángel, fueron parte de la Junta Directiva Nacional y Provincial de Alcaba. Y dentro de esta asociación de catedráticos machacados a quienes nos quitaron la cátedra, que teníamos la ilusión, ¿verdad?, no solo por defender, sino por defender la educación. Y ahí están los cursos de formación del profesorado que hicimos de todo tipo, que yo organizaba con la ayuda de Javier. Y en esos cursos muy variados, ¿verdad?, pues en todas las materias había unos en los que yo intervenía Manuel, activamente, no solo en la organización de todos ellos. Y en esos cursos iban unidos unos itinerarios que eran recorridos por Castilla, por las Castillas. No podían ser muy alejados porque las salidas las hacíamos el sábado, tenía que ser que las distancias no fueran muy largas, ¿verdad? Y esas distancias nos daban para haber recorrido, como digo, parte de las dos Castillas, algo de Extremadura y algo de Aragón, de la provincia de Aragón. Y esos viajes están contados. No están contados de una manera sistemática porque es aburrido. Están siguiendo a esos personajes, ¿verdad?, los que vamos encontrando en distintas ciudades de España, esos hombres, a esas mujeres. Y están llenos también, creo que, de literatura, y algunos han quedado muy hermosos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el capítulo 15, cómo quedan los pequeños en Veruela y en Tarazona. Y sobre todo está el recuerdo, yo hacía los viajes para preparar, porque los itinerarios los preparaba yo. Me encantaba llegar a los pueblecitos muy pronto, porque yo no he conducido nunca, saqué el carnet pero nunca he conducido. Coger el primer autobús que iba por la mañana, como si fuera alguien de los del 27 más, esos viejos autobuses, y llegar a primera hora a esos pueblos, como llegué a Toboso, como llegué a Veruela, a tantos sitios, y a Medina, y empezarme a recorrer la ciudad. Solo algunas no los conocía. Yo realmente conocí Castilla a través de esos cursos y aprendí mucha literatura, porque cuando damos formación el que más aprende es el que la da, indudablemente. Y encontrarme, como os digo, con esa sorpresa. A Veruela fui como fue el poeta de su hermano, ¿verdad? No fue Gustavo Adolfo con frío, en diciembre. Y tropezarte con esa maravilla que es Veruela sin nadie, con ese frío, y eso es lo que transmito. Y también a veces transmito el poema que hice en ese momento que se me ocurrió. Esos viajes están en paralelo con viajes más alejados, es decir, con el conocimiento progresivo de distintas partes de Europa, alguna de África, que estos no cuento tampoco todos, sino que especialmente me dedico al Mediterráneo, que voy siguiendo de isla en isla, tampoco en un orden preciso, sino como me venían. Es que además yo estaba encerrada como todos y las ganas de viajar eran enormes. Y entonces yo me entretenía mentalmente recordando y cuidado, informándome, porque olvidas muchas cosas. Y aquí he procurado que el lector, bueno, pues pueda encontrarse con determinadas cosas que no podían estar muy equivocadas, había que comprobar. No me acordaba, por ejemplo, del hotel más lujoso que está, que es el de Petra en el segundo viaje, pues no me acuerdo cómo se llamaba, y estaba recién inaugurado, y por supuesto que era ese. Claro, muchos hoteles yo no me acordaba, y buscaba, luego no te digo yo la cantidad de información que me venía de todos los hoteles del mundo pensando que yo me dedicaba a viajar, ¿verdad? Pero en esos momentos difíciles me ayudaron, y como os digo, estaba en paralelo mi viaje, mi salida, con total libertad. A veces Paco me decía, ahora no te vas a ir a ningún lado. Yo, por supuesto, le contaba o no le contaba. Paralelamente a eso, él tenía una amante, la que yo tanto temí, porque yo le decía muchas veces, a mí no me importa que tengas varias, el peligro está en que tengas una, y la tuvo. Luego me he dado cuenta que también la compartió, porque le he encontrado unas fotos muy comprometidas. Nadie se molestó en romperlas, y yo noto algunas que eran excesivas.
Pero esta mujer fija, que también era una alumna, 30 años más joven que él, ¿verdad? Pues sí, me costó mucho dolor. Y entonces en mis viajes, como os digo, estaba el paralelo del viaje y mi llegada a casa. ¿Cómo lo encontraré? Unas veces de una manera, otras veces de otra. Pero no pudimos desligarnos los dos y lo he puesto en algún poema. De hecho, me estoy empezando a desligar ahora que hace 7 años que está muerta. Pero eso que ya hablaba, entendiéndome más que yo misma, ¿no? Pero voy a leer algo, en vez de tanto rollo, ya creo que ya me he enrollado mucho. Voy a empezar por el primer capítulo, que creo que es interesante. Y el primero lo titulo Desamparo, como yo me sentí en ese momento. Se terminaron las tardes y las noches de hospital que durante 5 meses habían sido parte de nuestras vidas. Seguimos con la rutina diaria, clases, alumnos, amigos, la familia, la casa vieja, algún viaje, sus amoríos y paciencia. Él seguía manteniendo relaciones íntimas con 2 de las muchachas de abril, Feli y Alba, aunque cada vez más distanciadas y más escasas. Voy saltando un poco. Finalizadas las Navidades, se apartaron de nuestra existencia para seguir con las suyas que estaban en su plenitud. No pude despedirme de ellas. Supe que terminaron sus carreras, se fueron de Madrid, se colocaron, se casaron y han tenido hijos. Deseo que hayan sido felices. Viene la nueva. María entró en nuestras vidas despacio y con cautela, pero entró para quedarse. Era una muchacha tranquila, amable y solitaria. Se parecía bastante a Alba, aunque tenía los ojos más agrisados, el pelo de un niño más apagado y era algo más alta. Resultaba atractiva, tenía el cuerpo bien proporcionado y vestía con gusto. La conocíamos porque era una nuestra de los 2. Se nos acercó, creo que buscando afecto, porque se sentía rechazada. Lentamente se fue metiendo en nuestras vidas, paso a paso, se fue haciendo un hueco en nuestra morada, con tiento se introdujo en la cama de mi marido y yo me fui sintiendo desplazada. Al principio salíamos juntos, venía a visitarnos con cierta frecuencia y en ocasiones se quedaba a dormir en nuestra vieja casa. Me imitaba, observaba mis gestos y los repetía, sobre todo los relacionados con mi actitud hacia él. Pasado un tiempo, me sentí como Margot Channing de T. Davis en Eva al desnuda. Una mañana, que yo estaba durmiendo con mi marido, aún nos acostábamos juntos, me despertaron unas caricias suaves en la cara y unos besos ligeros y tiernos en la frente y las mejillas. Noté que era ella. Paco no era tan dulce en sus caricias. Además, percibí el olor a nenuco que era la colonia que entonces usaba. Después oí que salía con cuidado de la habitación. No supe cómo reaccionar y me hice la dormida. Era domingo y había venido a vernos. Tenía la llave de casa que él le había dado. Le conté a Paco lo ocurrido. No le dio la menor importancia. Es que la pobre está muy falta de cariño y querría que tú le dieras el que le ha negado su madre. Hacer un salto, es que el primer capítulo es el que entronca con todos los demás y es bien, voy a leer un poquito más de este desamparo. Lo pasé mal aquellos meses de permanente espera en los que me fui encogiendo dentro de un caparazón que no me protegía. Él estaba en la casa vieja donde ella le visitaba con frecuencia e incluso pasaban temporadas juntas.
voy dando saltos, ¿eh? Esta parte es que indica mi situación bastante. Me gustaba escuchar, bueno, antes hay que digo, pues, hablando de porque pongo un poemita aquí que tengo puesto y es esa caricia deseada que no llegaba. Y hay un poema que digo, de tarde en tarde, una caricia, una sola caricia, si puede ser, a solas. La caricia no llegaba. Creía que yo era un pilar de granito capaz de soportarlo todo, que debía saber que me quería y eso debía bastarme. Pero yo tenía brasas de hielo ardiendo dentro de mí. No percibía su afecto. Para calmar mi ansiedad y aplacar mi deseo, había noches que en soledad y a oscuras bailaba hasta el amanecer. Se había convertido en una benéfica costumbre. Me gustaba escuchar dos jotas de terribles letras. Una la cantó antes de morir Asunción del Mas, considerada la mejor cantadora del siglo XIX y conocida como la incomparable. Tengo una pena que me está matando. Se la contaré a la tierra cuando me estén enterrando. La actriz María Guerrero la llamaba la Jota Onda. La otra se lo oí cantar a Conchita Puello, también gran cantadora. Me gustaba escucharla porque mostraba el terrible dolor de una mujer desesperada como yo me sentía entonces. Hasta la cruz del puñal te he de clavar en la entraña, porque estás queriendo a todas y a mí solita me engañas. Nunca quise clavarle ese puñal ni vengarme de él, pero sí lo sentí clavado en mis entrañas. En este poemario no hay más que una escena de amor. Esta novela. En este poema, yo estoy buena ahí. En esta novela, pero creo que es una escena de amor excepcional. No sé si merece la pena contarla. Bueno, voy a leerle esto, nos quedemos casi en este capítulo, después hay muchísimas cosas, luego saltaré a una otra. Pero este primer capítulo es importante porque demuestra mi situación y explica quizá lo demás, o cómo pude defenderme y ser esta mujer, porque esta foto yo la he puesto aquí, porque esta soy yo, andando, adelante. En el agua decimos chingachana, yo soy paso a paso, adelante. Y bueno, pues voy a esta escena, parte de ella, Yo vivía entonces en el apartamento, ellos en la casa de Perales, ella iba y venía, bueno. Y hay que verme con ella. Ella se quedó en la salita y nosotros entramos en el cuarto. Cerró la puerta y sin mediar palabra me empezó a besar mientras me desnudaba. Él se desvistió después. Me tumbó en la cama, se pegó a mí y empezó a hacerme el amor con apasionamiento, casi con desesperación. Yo sorprendida le dejé hacer. El sol iluminaba nuestros cuerpos y acompasaba nuestra frenética danza. Ardíamos los dos bajo un mismo fuego. Tenía tantos deseos de él que me deshice bajo sus caricias, sus mordiscos en mi nuca, su baile acompasado, sabio y rápido dentro de mí, y la vehemencia de su cuerpo incrustado en el mío. El fuego se transformó en un manantial por el que mi vida fluía y se vaciaba. Fue una sensación profunda, gozosa e indescriptible que hasta entonces no había experimentado. Un placer que vale toda una existencia, una muerte dulce que se me llevaba convertida en tibio elixir. No fue la cascada de placer aguda y viva de otras veces, fue un lento disolverme en él, un diluirme en un líquido amniótico, como volver al seno materno. Quedéme y olvidéme. El rostro incliné sobre el amado, eso todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidadas. Recordé a Juan de la pena puedo saltar. Voy a coger del capítulo que te queda un poquito, cuando queda para leer un poquito tiempo, son 2 10 minutos. Bueno, pues vamos a algo muy distinto.
que he hablado antes del capítulo 15, es decir, de Veruela y de la llegada, en fin, pues este capítulo se titula Bajo el Moncayo. En un autobús de línea llegué desde Zaragoza a Vera del Moncayo, un pueblecito de unos 300 habitantes vigilado por un viejo castillo. Iba a encontrarme con el espíritu de Gustavo Adolfo Bécquer, que me esperaba en el monasterio de Santa María de Veruela. Hacía frío aquel sábado de principios de diciembre, un día gris, de nubes apretadas, de ligera niebla, de un ciervo discreto y helador que nos enviaba el Moncayo tintado de blanco. Solo los graznidos de cuervos y grajillas y el vuelo de alguna picaraza rompía la soledad y el silencio. La picaraza es la urraca, ahora la llamamos picaraza. Tras un corto paseo, divisé el monasterio, una mole pétrea cercada por la rosada. Su hexagonal muralla estaba adormecida. Los árboles, con sus ramas desnudas, parecían vigilarla. Antes de iniciar mi peregrinación y enfrentarme a los descubrimientos que me aguardaban, entré en el restaurante La Corza Blanca. Me senté y pedí un desayuno, una rotunda tostada de pan con aceite y un amigable café con leche. Reconfortada por el ágape y la agradable temperatura del local, abrí el libro que traía conmigo, desde mi celda, Cartas literarias, por su primera carta, y escuché a Gustavo Adolfo. Queridos amigos, heme aquí, transportado de la noche a la mañana a mi escondido valle de Veruela, cuya melancólica belleza impresiona profundamente, cuyo eterno silencio agrada y sobrecoge a la vez, diríase que los montes que lo cierran como un vallado inaccesible nos separan por completo del mundo. Y damos otro salto y vamos al centro del Mediterráneo, por ejemplo, luego ya me iré al final, no os voy a marear tanto, ¿no? A Cerdeña, a Alguer. El Viernes Santo acudí a los ritos religiosos y al canto del Miserere. En ellos se utilizaban carracas, matracas y tambores, como en mi tierra. Se ha conservado la tradición española llevada por el Reino de Aragón. La de Alguer es la Semana Santa más famosa de Cerdeña, la Chida Santa, la Chida Santa. La procesión del Santo Entierro transitaba por las viejas calles. El silencio solo era quebrantado por cánticos y letanías en español, catalán y sardo. La imagen del Cristo desclavado iba en una cama dorada del Bresol. Le acompañaban la Virgen Dolorosa, San Juan, mujeres vestidas de negro con mantilla y los cofratelli con sus hábitos típicos y con la capucha, que me recordaba el tercerol aragonés de algunas cofradías. Por las calles estrechas rozaban las paredes. Hombres y mujeres llevaban farolillos rojos y cubiertos de rojo se veían los faroles que iluminaban la ciudad. Esa luz atenuada, ese tono rojizo, aumentaba la sensación de misterio y de tristeza. Por un tiempo la añadía a mis sueños, a esos sueños recurrentes con las procesiones de Huesca, por el miedo que de niño me daban los Cristos sangrantes, los escapuchados con sus cruces al hombro, descalzos y con cadenas, y las mujeres con túnicas moradas y cubiertos sus rostros, cantando: perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdónalo, Señor, no estés eternamente enojado. Casi voy a saltar ya para no cansaros al final, por si queréis preguntar, porque hay, bueno, hay muchas cosas dentro, pero bueno, vamos a llegar al final, a lo que es ya el epílogo del libro. Hay mucho porque hay aspectos pues muy variados, pero bueno. El epílogo, el último curso que impartí antes de mi jubilación, que tuvo lugar en 2007, lo dediqué a Jorge Manrique. Lo acompañamos
en el final de su vida por tierras de Cuenca. En Gartimuñoz hicimos nuestra primera parada junto al castillo donde fue herido de muerte cuando luchaba contra las tropas del Marqués de Villena. Fue enterrado en la iglesia del monasterio de Uclés, sede central de la Orden de Santiago de la que era caballero. Disfrutamos de la belleza del monasterio situado sobre una plataforma natural que integra el edificio monacal, la iglesia y restos de su antigua fortaleza. Frente a la fachada principal, terminada en 1735 en estilo churrigueresco por Pedro de Rivera, leímos entre un respetuoso silencio las coplas a la muerte de su padre que Jorge le compuso. El sol poniente nos iluminaba y la melodiosa y bien matizada voz de un compañero fue desgranando los versos de esta sublime elegía. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a acabar y consumir. Allí los ríos caudales. Allí los otros medianos y más chicos. Allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Un coro de gorriones, mirlos y jilgueros daba el contrapunto. Fue un momento maravilloso de esos que nos atraviesan el alma. Yo creo que hay muchas cosas por leer muy variadas, pero creo que ya es bastante. Así que ahora os dejo un poquito con la palabra. Efectivamente nos quedaron 2 minutos. Yo creo que ha sido una presentación distinta, ¿no?, a las anteriores. Sí. No sé por qué, yo creo que el estado de ánimo y el tema de esta novela, ¿no?, pues ha hecho que Pilar nos desvele algunas claves que al menos yo desconocía. Y se lo agradezco, yo creo que es lo bueno que tiene, ¿no?, el ser auténticos, como decíamos al comienzo. En fin, seguro que ustedes tendrán dudas, preguntas. Luego habrá tiempo para departir y que firmen los ejemplares si quieren ustedes, pero ahora nos gustaría que fuesen copartícipes y que la barrera que supone esta mesa se rompa y que formen parte del acto. Si alguien quiere intervenir, nos encantaría cederle la palabra. Bueno, Pilar, ¿cuándo vas a hacer un cambio y hacer algo de ficción pura? No es mi género. Lo siento, pero es que yo creo en la vida que hay que hacer, uno tiene que hacer aquello que sabe hacer. Quiero decir, voy a hacer lo opuesto. Hombre, algún cuento tengo que es ficcionado, pero hay partes también que están sustentadas en la realidad. Es que hay algo que pesa en la profesión y eso es historiador. Y eso no puede evitar uno que le pesa. Y cuando hay tanto que contar y hay tanto dentro, es cierto que luego está la manera como vas envolviendo aquello que cuentas. Pero el hecho es que es mi género. Creo que te lo dije a ti una vez, yo no sé qué estábamos, yo creo que cuando estábamos en Bogotá, que yo creo que he encontrado mi género en prosa, porque en poesía también las poesías son vivencias, nosotros escribimos también de ese momento, de esas circunstancias. Pues en la novela yo he encontrado eso. Es que algunas de las cosas que yo he vivido no las hubiera imaginado. Eso es curiosamente la verdad. Cuando hablan también del realismo mágico, pues no es mágico, es realismo. Lo que pasa es que queda muy bien esto en la teoría del realismo mágico, es como lo transformas luego, ¿no? Y bueno, la idea es, si la vida me da tiempo, ¿verdad?, y mi cerebro funciona, es continuar desde 2007 hasta donde llegue. Pero permíteme que te interrumpa. Sí que tiene relatos, sí que tiene textos más breves. Por ejemplo, pues yo creo que... No, cuéntalo tú, ¿no? En breve vamos a ir, como hemos dicho, a Alemania, donde se va a presentar un volumen colectivo, Frankfurt, Territorio Literario. Y ahí tiene una historia también, Pilar, que me gustaría que comentases brevemente. Bueno, vamos a ver. Es que quizá en estos momentos que yo estaba escribiendo Maracana, pues he escrito alguna otra cosa. Aparte de que también con el grupo Troque he escrito cuentos. Bueno, pues me encargaba este señor, ¿verdad? Y una de ellas, pero es que también es parte, ¿verdad? Primero fueron la cuarentena
Pero es que yo me encontré un buen día con un animalito, que le hice un montón de fotos, curiosísimo, que era una mantis pala, una empusa pennata, es que uno de los seres en la mitología griega más tremendo, en plena pandemia. Me la encontré en mi maceta. Y yo hice la narración de este animalito, pero es que estaba allí el animalito. Y de paso describí lo que veía en Verales todas las mañanas y lo que oía. Porque en vez de oler la hierbabuena, olía la lejía que echabais para desinfectar el pueblo. También decir que yo, y las horas que había de los enmascarados en la tienda de al lado en el supermercado. Es decir, que lo que hice es describir de manera literal que la gente cree que me inventé el animalito, no. Luego me apareció otra mantis, claro, no me aparece. Luego, bueno, en fin. Y después están los territorios literarios. Realmente llevamos varios. Así que el primero fue el de Cali. Y claro, a mí me encargan Cali, territorio literario. ¿Qué hago con Cali? Pues pensar en Cali, ver que era Cali. Conté cómo llegué a Basilio y cómo me encontré, porque yo cuando voy a ver a Basilio siempre veo los libros y me gustan las portadas, y ahí estaba María, ¿verdad? Y Jorge Sanz. Y después, digo, ¿qué hago con Cali? Pues está el nombre. Y eso hice. Me gusta la mitología, estudiar el significado, ver el significado de la palabra Cali. Curiosísimo, es circular. Y me guié con eso me guié. Pero después vino Medellín, que yo no estaba nunca en Medellín, eso es difícil, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que en Medellín estaba Botero, claro, digo, mi salvación es Botero. Y ahí me agarré con la historia de Medellín, con Botero, etc. Y llegó Frankfurt, precisamente por cerca de estas fechas, estando el año pasado en Frankfurt, cuando se me ocurrió la idea. Y como yo ya vi la idea, yo hago pocas fotos, pero como ya tuve la idea, me dediqué a hacer fotos porque me llamó enormemente la atención el otoño precioso de Frankfurt con el color de las hojas. Y eso hice, así lo titulé, el color de las hojas. Solamente, y había estado en Frankfurt ya, que en el suelo estaba esa placa que recordaba la quema de libros. Y yo le hice foto a esa placa. Y ya salí con la idea de hacer lo que ahora saldrá, ¿verdad? Pero luego llegó algo más, que está pendiente, o no, que es Cartago. Y allí, a la salida del conjunto de las ruinas, pues curiosamente había una dama a la que le habían puesto la mascarilla. Yo le hice muchas fotos y la metí en otra historia en la que hice algo más, porque allí sí está la parte que me gusta investigar, que está aquí también, por eso todas esas referencias Cervantes, igual que hago luego con el Quijote, me atrevo a mucho, pero yo de mis ideas. Bueno, pues allí lo que hice es ver las Cartagos, la antigua Cartago, la Cartago de Augusto, intentando robarle el mito a la vida querida de él. Y hice eso y luego me dediqué también, me imaginé otra escena, es decir, que hay todos esos juegos, pero es que estaba escribiendo aquí historias. Lógicamente el contacto también viene en otras cosas, ¿sabes? Así es, con que, bueno, nos vamos entreteniendo. ¿Alguien más quiere intervenir? Dime. Te veo, Paco. Hola, Paco. Pasa aquí, por favor. Pasa aquí. Si me tienes que hablar desde aquí. Bueno, Eres un sabio en católico en literatura, en la UNED y un sabio. Enhorabuena, Pilar, porque un texto magnífico, enhorabuena al editor. Solamente quiero hacer una puntualización, una sensación, que esos textos que hay tanto calor, sin embargo, tú por lo menos has hecho 3 veces referencia al frío y haces como que sintamos el frío. ¿Cómo será ese contraste? ¿Cómo se explica ese contraste? El contraste es que, bueno, en mi tierra hay, igual que en Castilla, hace frío. Los inviernos son duros, ¿verdad? Y por otra parte, yo he sido niña en la más dura posguerra, y sí que había en casa de mi abuela, y aquí lo cuento, esa estufa en la que se iba a buscar la leña, pero la estufa estaba en el comedor, nada más. Luego la cocina enfrente. Y mi madre, que íbamos a casa de mi abuela,
que era una pensión Bravo, de la que hablo también porque nos tiraron la casa. Bueno, pues por la noche, muy pequeña, mi madre, después de dar las cenas, nos íbamos a nuestro piso, que vivíamos en un piso, en el pasaje de Avillanas. Mucho frío por la noche, la plaza de Zaragoza, en Navarra, que tiene una fuente, se llama de las Rusas, estaba con carámbanos de hielo. Hacía tanto frío que entrar en el patio entraba sin calor. Y cuando llegábamos a casa, mi madre se había dejado la cocinilla con un poquito de calor, pero cogía la plancha y calentábamos la cama antes de dormir. Claro. Es decir, que la sensación de frío está asociada también a mi infancia, quizá más que la del calor. A lo mejor tú como andaluz tienes más la sensación del calor, pero yo tengo esa sensación de frío. Y luego está esa historia que mi madre repetía de romper el hielo para lavar mi ropa de niña, ¿no? Y está, pero es que además el frío tiene un atractivo especial. Y es que además, en el caso que he citado aquí de Becker, pongo aquí un dibujito que cojo de su hermano. El frío que él pasó en aquel convento, que entonces ya no convento sino pensión, ahora están haciendo ahí, creo que van a hacer un parador nacional. Pues debía ser terrible. Yo aquella mañana fui a propio a pasar frío como le había pasado él dentro, ¿no? Y sentí frío. Pero hay una cosa importante al escribir, que es hacer sentir. Y yo cuando escribo tengo que sentir todo, hasta el placer. Si no, no lo puedo escribir. Y el olor. Entonces, supone un esfuerzo grande, primero una enorme abstracción, de forma que te olvidas de todo lo que tienes alrededor, pero también un enorme esfuerzo. Sí. Gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, yo quizá, antes de todo, agradecer, que es que antes me he hablado de ti, se ha ido Jaime, no he hablado de él como alumno, que fue realmente excepcional. Pero aparte, y en el orden que hay aquí, quiero agradeceros a los que estáis. Primero aquí está la plana mayor del ayuntamiento, que ya me hicieron un estupendo homenaje, ¿verdad? Después seguimos por compañeros, hay compañeros de instituto, está Manuel, pero están también detrás dos compañeras por muchos años, ¿verdad? Una que no sé si no se ha dado cuenta, yo creo, Jaime, de que estabais allí. Una que fue catedrático de griego, buena profesora, y la otra de inglés, ¿verdad? Y que siguen tan activas y son dos deportistas excepcionales. Acaban de venir de Malta y curiosas curiosidades de la vida. Me mandaron una fotografía, que la tengo yo aquí porque es una de las esculturas que me hizo... Sí, la mujer chiquitita, una maravilla, que me hizo a mí precisamente... Sí, que me hizo precisamente ir a... No sé por dónde estás, aquí, ir a Malta, a verla ella en el museo de La Valeta, y cuando me la mandaste digo, es que las casualidades son curiosas, ¿verdad? Y bien, después no ha venido Carmen, pero está Clara, que la tengo aquí, porque Clara forma parte de mi familia adoptiva. He tenido poca familia, pero he tenido familias adoptivas. Una fue María Josefa, de la que hablo aquí, de mi estancia en Mónaco, en Soleil y en toda la costa. Y la otra, fuiste tú, fue tu madre, que la tengo aquí citada, con la que viajamos. Y fue Eladia y tus hermanos, que Eladia se encuentra malita y no ha podido venir. Y es un recuerdo entrañable, le dediqué poemas a Eladia II, a tu madre también. Y aquí está también el recuerdo y el cariño de encontrar una segunda familia, ¿verdad, Clara? Y luego están los compañeros de la asociación que he dicho antes. Y estáis allí y estamos con, y hay alguna foto. Y está el recuerdo entre los muchos cursos que hicimos. Recordar los que hicimos para la celebración del 98, del centenario del 98, aquel curso excepcional, del cual además hay una fotografía de Isabel la Católica, con todos, y está aquella noche que pasamos, ¿verdad?, en el hotel del monasterio, y el día siguiente que nos quedamos comiendo, bueno, antes que nos enseñó el monje, todo nuestro, y ese es un recuerdo muy entrañable para mí.
Pilar, es decir, que aquí se han ido sumando muchas personas que han formado parte de mi vida y que están aquí. Y finalmente, como he dicho, están las personas a las que he conocido después, Francisco, la amiga Soco, que las he conocido gracias a la familia, ¿verdad? O la hermandad Sira Pigmalión que ha formado Basilio y de la que me siento muy orgullosa como partícipe. Y ahora lo que espero es que os guste. El libro es gordo, pero muy condensado, porque pongo mucho contenido y está también las sorpresas que me encontré en Arganda, como esta alfombra de devoción musulmana, aparte de, bueno, de esa posibilidad indudablemente de que hubiera nacido seguramente Cervantes en Arganda y no en Alcalá. Las diferencias de fechas y además era la tradición, y ahí la que tenía dinero era el abuelo. Él no tenía donde caerse muerto. Bueno, pues no sé si queréis algo más. A mí me gustaría, para terminar, porque nos quedan poquitos minutos, han dicho antes que efectivamente este libro termina en el 2007. Termina además con poesía, siempre, porque la vida y la muerte están presentes, ¿no? Pero también hay vida, no solo muerte, también hay vida, ¿no? A partir del 2007 empieza una etapa también muy importante en tu vida, que yo creo además que posiblemente se va a rematar con este año. Un año en el que vas a tener experiencias, yo creo que muy gratas, muy positivas, ¿no? El próximo mes va a ser fundamental, yo creo que para Pilar, para tener constancia de la trascendencia de su obra. Pero esto es importante para cualquier escritor, para cualquiera de nosotros, ¿no? Por tanto, ahí va a finalizar otra de tus etapas vitales y literarias, ¿no? Este año, del año 2022. Por eso es de suponer que en la trilogía tendrás que continuar, insisto, no sé si la trilogía o tetralogía, da igual, ¿no? Pero tendrás que empezar a escribirla. Yo sé que ahora no es el momento de hacerlo, ¿no? Ahora es el momento de darle su espacio a Maracanda, de alguna forma pues también asimilar todo este proceso, ¿no? Pero ese intervalo vital y literario va a ser muy importante para ti, porque es en el que, como decía Soco, tú te has contado a ti misma tu vida y se lo has contado a los lectores. Por eso, la verdad es que creo que tienes por delante un reto precioso, que es continuar con esta historia, una historia que va a resumir tu vida, pero que has convertido en material literario, que has convertido en algo que pueden compartir los lectores. Es decir, no es algo propio, exclusivo tuyo, sino que ya es patrimonio común de todos los lectores, ¿no? Pues yo estoy convencido que no va a ser este año cuando empieces a escribir esta tercera parte, o a lo mejor sí. Por eso cuéntanos y con esto terminamos. Vamos a ver, luego voy a decir un poquito esto que me dejaron ayer por la tarde, me puso alguien, vecina de Perales y amiga que no ha podido venir, pero que conoce mi obra, ¿no? Que es Teresa, bien. Yo acabo muy fatigada de las novelas. Las novelas son muy pesadas. La poesía, como es más corta, pues cuando lo hace, la rehace. Yo escribo a mano con bolígrafo. Y no puede estar Leticia, que es la que me lo pasa al ordenador. Sí, porque los problemas de enfermedad en su familia muy graves, ¿verdad? Que también hubo sus problemas para pasármelo. Pero, claro, yo repito el capítulo entero. Es cierto que escribir a mano te hace darte cuenta mejor de los errores, pero a mí, como además revuelvo dentro tantas cosas, busco tanta información, como en este caso, que acabo agotada. Cada novela me agota. Entonces necesito los poemas, que yo he ido escribiendo poemas mientras escribía esto y tengo ahí un montón, aparte de algunos que he encontrado. Y ahora he empezado con los poemas, es decir, va a ser primero un poemario, y cuando el poemario me descanse empezaré con la siguiente novela. Ya veremos cómo la planteo, pero indudablemente va a ser un mundo abierto a la literatura. Y lo que vaya sucediendo, y los nuevos viajes, y las nuevas amistades, y en fin, lo que vaya saliendo. Mi situación, sí, yo creo que si este año, más o menos para el que viene, publico el poemario, pues ya empezaré, porque casi acabo, empiezo con uno,
yo curioso como que otra además vez. en esa tercera parte va a tener que morir de verdad Pedro Romero. Claro, es que en esa parte muere Romeo. Porque aquí está, bueno, es que fue un enfermo, pero un enfermo. Su salud fue... Sí, claro, y aquí cito, bueno, aquí está la muerte ficticia, porque lo declararon muerto. Es muy fácil declarar a la gente muerta. Y su propia madre, o la que pudo ser su madre, no lo sé. Y aquí empiezo a contarlo, luego ya, porque coincide con esa fecha cuando el abogado, buscando un tema de un piso, en fin, pues nos dice que lo han declarado muerto. Y no es fácil demostrar, yo creo que era más fácil que el señor que aparece muerto en Zaragoza, Sánchez Romeo, es el mismo que ese Sánchez Romeo que vive conmigo, en fin, tuvimos buenos abogados, se pudo hacer, por supuesto el piso lo vendieron y en fin, no se supo, pero ahí lo pudimos resucitar, que eso lo pongo después, sí. Pero después era la muerte real. Pues voy a acabar simplemente con este detalle de esta amiga que me ha podido venir, y como es corto lo digo, no puedo ir el miércoles porque lo tengo ocupado, pero no puedo por menos que describirte a ti lo que describirte a ti lo que me transmiten tantas horas en soledad contigo misma. Me impresiona la armonía de tu descripción, la templanza con la que relatas vivencias que en su día quizás no fueron vividas así, pero que hoy están, como pone aquí, tomadas o se han ido sanadas o se han ido sanando según iban saliendo de tu pluma. Con tu soledad sonora y silenciosa vas sembrando de calma los entornos donde tus libros son abiertos. Gracias, Pilar. El universo te cuide por muchos años, Teresa. Es una amiga y es curioso que por WhatsApp alguna otra persona me ha dicho que ojeando mis libros o abriéndolos al azar le producía cierta tranquilidad, le daba un calma. Yo no sé si ese efecto es producto o no. No depende de las escenas. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, deseamos mucha suerte a Maracanda. Agradecemos a tus presentadores, a Aide que se ha tenido que ir, a Soto que acaba de llegar y que de alguna forma esto ha supuesto aterrizar, a todas las personas que nos habéis acompañado. Gracias y hasta siempre.